Ok. Les hago un comentario muy rápido, hermanos. Estamos hablando del domingo de Pascua de Resurrección, estamos celebrando la resurrección de Cristo y me di a la tarea de hacer un análisis muy sencillo sobre los capítulos que leemos sobre la resurrección de Cristo. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento, solo hay 5 capítulos que narran la resurrección de Cristo. Aunque Pablo y los otros apóstoles que llegan a escribir en el Nuevo Testamento sí se refieren a la resurrección de Cristo, específicamente hay solo 5 capítulos que hablan de la resurrección. En el libro de Mormón, en el tercer Nefi, hermanos, hay 18 capítulos con el Cristo resucitado. Es extraordinario esta situación. Incluso, hermanos, se narran cosas formidables en esos 18 capítulos. Vale la pena, ya que estamos recordando la Pascua de Resurrección, que podamos leer estos 18 capítulos desde el tercer Nefi 11 hasta el tercer Nefi 28. Vale la pena analizarlos, estudiarlos, disfrutarlos y sensibilizarnos con ellos. Bien, hermanos, hoy estaremos hablando de los indicadores de historia familiar y estaremos hablando de las actividades que un consultor de Templo de Historia Familiar puede programar, puede realizar. Entonces, bueno, dejo de compartir y le damos tiempo al hermano Murphy Sofoifa desde Guatemala, y cuando él termine, la hermana Rocío Mitillo desde Argentina estará compartiéndonos su mensaje. Adelante, hermano Sofoifa. Ok, muchas gracias. Gracias a todos por unirse esta noche y poder estar acá. Para mí es un gusto poder compartir algunas cosas con ustedes. Y como el hermano decía, quisiera comentarles unas reflexiones que tenemos en este tiempo por la Pascua de Resurrección. Yo solo el domingo tuvimos la oportunidad de ver algunas cosas en el taller de indexación, pero yo les comentaba a los hermanos que mi profesión es ser abogado y notario. Y siempre me ha gustado, bueno, lo tuve en la universidad, lo tuve en un curso y siempre me ha gustado estudiar en este tiempo el juicio que se le hizo a Jesucristo en el tiempo de la Pascua. Y tomaré 2 minutos y mucho para hablar de esto y podríamos tener 1 hora si quieren, pero todas las ilegalidades que se cometieron en el juicio que enfrentó el Salvador y cómo al final, ¿verdad?, que se le pide la crucifixión, cómo podemos concluir que lo que realmente él enfrentó fue un asesinato judicial y un asesinato premeditado. Pero era parte del plan, ¿verdad?, que él tenía que morir. Y solo quiero comentarles algunos puntos que hemos encontrado como ilegalidades al juicio para que ustedes podamos juntos aprender y de hecho ir a las escrituras y corroborarlos, pero no hay mucho tiempo hoy. Pero yo les comentaba a los hermanos que él fue aprendido de noche. Jamás en la legislación romana se podía aprender a alguien de noche. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos la mayoría de Latinoamérica tiene los principios romanos de derecho y no podemos aprender a alguien de noche. De 6 de la tarde a 6 de la mañana no se puede aprender a nadie. Jesucristo fue aprendido de noche. Acusado por un apóstol o un discípulo de él, esto era traición, tampoco podían haberlo arrestado por traición porque no se podía enjuiciar a alguien por traición. Además, fue llevado ante Caifás y Anás, si ustedes recuerdan, ellos eran parte de un Sanedrín, pero no eran el Sanedrín. Las escrituras no relatan lo que pasa con Anás, ¿verdad? Solo Anás lo refiere a Caifás. Caifás
Si ustedes recuerdan, hay un principio legal mundial que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído o citado, oído y vencido en un proceso legal. Y Cristo nunca fue citado. De hecho, fue aprendido. Lo llevaron ante Anás, ¿verdad? Y Anás no lo pudo condenar, lo lleva ante Caifás y Caifás lo enjuicia en una misma noche, ¿verdad? No podía ser condenado a alguien si no lo hacía el Sanedrín, que era el tribunal conformado. Y solamente Caifás fue el único que lo condenó y lo condenó a muerte y lo condenó en una noche y lo condenó en un día anterior al día de reposo que tampoco podían hacerlo. Lo condenó en un día de fiestas porque se estaba empezando la fiesta de los panes sin levadura. Y también lo condenó en la madrugada y lo manda después ante Pilatos. Pero si nos damos cuenta, incluso la sentencia, dicen las escrituras, que fue unánime por el Sanedrín. Y el derecho romano decía que el Sanedrín no podía condenar a alguien a muerte de una forma unánime. Y será otra violación. Y así podríamos tener más de 40 violaciones que se dieron al juicio que Cristo enfrentó en este tiempo y que sería oportuno poderlo estudiar en las escrituras y poder determinar que lo que realmente él enfrentó fue un asesinato judicial y no había nada que lo podía condenar. De hecho, cuando ellos están tratando de que él se acuse por sí mismo, le empiezan a decir, tú eres el que dices ser el rey de los judíos, ¿verdad? Tú eres el que te crees todopoderoso y le empiezan a decir, él, él mismo dijo, no podía decir, sí, yo lo dije, porque tenía que tener una condena. Él dice, tú lo has dicho, ¿verdad? Para no poder caer en una aberración legal contra él. También hay un principio legal que dice que nadie puede ser condenado por acusación por sí mismo. Cristo nunca tuvo un abogado que lo defendiera. La parte del Sanedrín era uno de los tribunales perfectos que ha tenido la historia humana. Pero en esta oportunidad era premeditado todo y lo condenaron. Es muy triste, de hecho me da mucha tristeza estudiarlo y como nadie pudo defenderlo, pero lo dejo hasta acá para que un día podamos juntos, tal vez en otra clase, analizar el juicio y poder seguir hablando de que era necesaria su muerte, ¿verdad? Él la aceptó y el hermano Sergio amablemente nos hablaba sobre la resurrección. Y ahora, así como sabemos que estuvo en la tierra, sabemos que volverá y volverá para poder reinar, ¿verdad? Entre todos nosotros. Y cada uno de nosotros, por medio de la historia familiar, podemos ayudar a nuestros antepasados a poder obtener la salvación también. Entonces, yo quiero compartir este pensamiento esta noche con todo mi amor, diciéndoles que sé que Cristo vive y que es mi Salvador y que nos ama y que Él se sometió a toda esta parte como era parte del plan para que pudiéramos nosotros un día poder volver a verle y poder agradecerle el sacrificio que Él hizo. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces esta noche, hermano Sierra me ha pedido que pueda hablarles un poco de lo que nosotros necesitamos hacer en historia familiar como líderes de templo e historia familiar de barrio. Hay una cosa importante que nosotros conocemos y es que todo lo que se pueda medir se puede controlar y lo que se puede controlar se puede mejorar. Entonces, la finalidad de la iglesia, el proveernos a nosotros reportes, es para que nosotros podamos conocer cómo están nuestros barrios. Antes, originalmente nos daba por nombres quienes participaban, pero entramos un poco de um, contienda en que sí lo hice, que no lo hice, entonces la iglesia ha borrado los nombres, pero nos permite poder tener los números de cómo está nuestra unidad. Y eso es lo más importante, que nosotros podamos ver y determinar el progreso que se está teniendo en nuestras unidades. Voy a compartir pantalla. Solo hermanos, cierra, no tengo para compartir pantalla.
Se cambió de nombre. Sí, ahora soy Morphy. Déjame ver. Es que estaba en el teléfono originalmente, pero estaba bajo la cuenta de Ah, mi ya, barrio. ya lo vi. Listo. Ok. Muy bien, entonces, me dicen si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Ok, Sí, vamos a entrar. Sí, hermano. Para poder encontrar los reportes, vamos a entrar a nuestra del 10, ¿verdad? Ah, perdón. A nuestra cuenta de el 10 y nos vamos a ir a la parte de fuentes de recursos para líderes y secretarios. Obviamente tengo que saber que yo estoy registrado dentro del liderazgo del barrio como líder de templo de historia familiar para que yo pueda tener acceso a estos recursos. Entonces me voy a fuentes de recursos para líderes. Obviamente me sale esta pantalla y me voy a la parte de informes. Y si ustedes se dan cuenta, pues tenemos acá informes de actividades de historia familiar. Ingreso acá y automáticamente me da, obviamente me da cierta fecha, generalmente me da el mes anterior y me da una estadística de los informes o dónde debo de enfocarme, ¿verdad? Y como se dan cuenta, pues tendríamos que enfocarnos en miembros enviando nombres al templo, ¿verdad? Miembros enviando nombres al templo y me va dando la estadística, pero lo mejor es que me da una comparación incluso del año anterior o de las otras que ya teníamos, me da la comparación de 2 años anteriores. Siempre a la fecha de ¿verdad? Digamos al 29 de febrero. Entonces aquí yo puedo ver, si se dan cuenta, en mi barrio hay tres personas mandando, dos en enero y tres personas mandando nombres al templo, ¿verdad? Nuevos enviadores. Esta es una estadística que puedo ver y puedo ver las del año pasado, ¿verdad? Y cómo yo puedo al final, puedo ver que tuve 27 personas, ¿verdad? 27 personas enviando nombres de mi barrio, ¿verdad? Y ahora voy por acá. Entonces es importante que lo podamos manejar, ¿verdad? Como les dije, lo podemos ver y así me va dando la estadística, pero al mismo tiempo me va comparando para poder saber lo que yo he logrado y cómo poder superar esa parte, ¿verdad? También me da la estadística de las personas que están trabajando en las 4 generaciones a la fecha, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, acá abajo puedo ver los detalles. Si vemos la primera estadística, que son los nombres enviados al templo, aquí abajo yo puedo verlo en totales. Si dice que he mandado 3, ¿verdad? ¿Quiénes han sido esos 3? Me dice que han sido 3 adultos. No he tenido ningún joven mandando nombres. Uno de esos adultos, de los 6 miembros, de los miembros nuevos, ha sido uno. Y seguro los otros 2 son miembros ya antiguos del barrio. Puedo verlo en totales o también puedo verlo en porcentajes, depende cómo lo quiera ver. A mí me sirve más totales, ¿verdad? Igual puedo ver las primeras 4 generaciones de los antepasados, quienes han estado trabajando, cómo va el año también. Puedo ver quiénes han iniciado sesión en Family Search o cuántos están trabajando. Y lo más importante acá, quiénes han agregado antepasados al árbol, recuerdos al árbol y quiénes han indexado. Obviamente, como esta estadística, si ya tenemos más de 2 años de tenerla, pues me lo compara, ¿verdad? Al mes que lo tenemos, ¿verdad? De esta manera yo puedo llevar un control de qué está pasando en mi barrio y cómo yo lo puedo contabilizar, ¿verdad? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Sí, hermano. Una pregunta. Bueno, Dígame. Sí, dígame. hermano, ¿cómo se entiende el porcentaje de las primeras 4 generaciones? ¿Sobre qué se toma el porcentaje? ¿Familias, total de familias o familias activas o familias que tienen número de cuenta de Family Search?
¿Cómo sale ese Son porcentaje? los que tienen, es el porcentaje que ha trabajado sobre los que tienen cuenta de Family Search de su barrio. Ajá. En el caso de, por ejemplo, su barrio que ¿Mm? tiene 525 miembros, ¿dónde podemos ver cuántos tienen cuenta Family Search de mis 525? Bueno, específicamente por nombre no lo va a poder ver. En Family Search sí puede ver cuántos de ellos, si usted logra tener un grupo de su barrio, cuántos de ellos están trabajando dentro de su barrio. Si usted se va a la parte de Family Search y nos vamos a la parte, ¿puede ver mi pantalla? Sí, mi hermano. Hermano Genaro, ¿puede ver mi Sí, mi pantalla? hermano, sí lo Entonces veo. me voy a participar, me voy a la, ok, me voy a participar acá, me voy a la parte de indexación y acá en la parte de indexación yo puedo ver, solo que se cargue, mi internet está un poco lento. Ok, acá está el grupo de mi barrio y yo puedo ver que tienen los 525 que pertenecen a mi barrio o algo así, solo 51, de los 525, perdón, que están registrados en Family Search, solo 51 están unidos al grupo de mi barrio y ahí puedo ver yo quiénes están unidos. Ahora me lo va a marcar, pero no puedo ver específicamente quiénes fueron, si se da cuenta. Y acá yo puedo ver quiénes son esos 51 miembros que están trabajando en Family Search de mi barrio. Hermano Murphy, ¿puedo? No sé si diga. André ahí. Sí, Sí, como dígame, su Marcelo. hermano, ustedes tienen una membresía en su barrio de 525. Si hacemos el porcentaje, son casi el 10% en el 2024. Eso quiere decir que 51 han completado Que sus son estos. 4 generaciones. ¿De acuerdo? Eso ya se queda allí. Si ustedes se dan cuenta, va creciendo. Eso significa que si otros miembros, estamos hablando de miembros, no de familias, de miembros, agregan más o llegan a las 4 primeras generaciones, va a haber un incremento en la columna de color azul, en la del 2024. Siempre y cuando se llegue a ese. Esta es la única gráfica que no va a modificarse el próximo año, porque va a iniciar con el porcentaje conseguido. O sea, no empieza de cero. ¿De acuerdo? No sé si me expliqué. Sí, yo le entiendo. Lo que quiero saber es si el hermano Genaro comprendió. Sí, hermano. Sí, veo que queda fija, pero no sabía de dónde daba este resultado, si del total, como dice la pregunta, o... Es la, esa no es la de los... Si es del total. Ajá. Muy bien, gracias. Ok. ¿Puedes Y así es subir como a la nosotros. gráfica de enviadores? Por favor. Sí. En enviadores igual, de toda esta información no obtenemos nombres. ¿Cómo lo hacen ellos? No. Pues ellos reciben en FamilySet, reciben esta información, ellos la catalogan y la devuelven ya procesada. Entonces nosotros no tenemos los nombres. Yo no puedo decir, híjole, me sirve a mí, Bueno, en me serviría a esta, mí con los nombres para que yo pueda trabajar con los que no lo han hecho. Pero también es una buena forma para trabajar con todos.
Correcto. Lo que el hermano, entonces, podemos ver acá las estadísticas. De hecho, acá podemos ver un poco más, ¿verdad? Podemos ver participa y podemos ver indexación. Pero yo quería compartir con ustedes, ver, porque se me va el tiempo. Un momento, solo déjenme ubicar. Y ahora aquí. Si les sirve, hermano, o hermanos, perdón. Nosotros, yo manejo un poco con el grupo del barrio esta hojita, yo le he llamado como informe de templo de historia familiar de mi barrio, y generalmente tengo que preguntar, ¿verdad? ¿Quiénes enviaron nombres? ¿Quiénes completaron generaciones? ¿Quiénes agregaron recuerdos? ¿Quiénes indexaron? Y ellos me lo reportan y entonces yo puedo manejar mi estadística acá. A veces le pego, a veces no le pego porque no todo el mundo reporta o algunos trabajan y no lo reportan. Entonces, pero me da una idea. Yo puedo compartir esta hoja, ¿verdad? Es un Excel que me da una idea de con quién. Y de hecho me sirve para cuando voy al comité de Templo de Historia Familiar, voy al comité y aquí trazo las metas del próximo mes. Digo, bueno, ¿con qué miembros voy a trabajar el siguiente mes y qué voy a hacer con ellos? ¿Voy a hacer los enviadores? ¿Voy a completarles sus 4 generaciones? ¿O voy a ayudarles a agregar recuerdos o los voy a ayudar a indexar? Ahí trazo mi meta y de acuerdo a eso al final del mes yo puedo evaluar si logré mi meta con los miembros de mi barrio y ver después a la estadística que me da para poder ver si me pega. A veces, como le digo, a veces me pega, a veces no, ¿verdad? Pero me ayuda para también saber cuántos de los miembros de mi barrio están trabajando si ya lo quiero algo más específico. Pero las páginas de la iglesia no la da ahora. Quiere No decir sé que, si tienen hermano, alguna pregunta. quiere decir, hermano, que entonces lo que usted está monitoreando personalmente, más o menos va a dar con lo que dé el informe de historia familiar. Correcto, correcto. Me gusta Solo porque no, en los informes de historia, en los informes de historia familiar no tengo los nombres, solo tengo los números. Entonces Ajá. yo quiero saber quiénes son esos 3, quiénes son esos 8, quiénes son esos 10. Entonces lo que hago yo es pedir al barrio un informe, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp y ahí vienen los nombres. Entonces yo ya trato de ver, bueno, tengo 3 enviadores en este mes y voy a ver quiénes fueron. Y sigo preguntando, ¿hay alguien más que envió nombres? ¿Hay alguien más que envió nombres? Y es así como yo lo puedo controlar por nombre, si así lo quisiera. Gracias, mi hermano. A mí me gustan mucho las estadísticas porque nos Son ilustran buenas, mucho cuál es nuestra realidad. son buenas. Pero hay un comentario por ahí desde el Manual General de Instrucciones que no marquemos cantidades y he sentido un poquito que mi liderazgo local no les gusta que les presente gráficas, como que lo ven competitivo o que ponemos en evidencia a las personas. Yo creo que si la iglesia hace estadísticas, inclusive veo que el hermano Sergio nos está mostrando el avance de indexación y todo eso, pues es porque es una manera de saber si progresamos o estamos nada más pensando que todo está bien en Sion. Claro, claro. Si su liderazgo no acepta muchas estadísticas, preséntele nombres. Tal vez eso le puede ayudar a ellos. ¿Verdad? Perfecto. Un Para comentario al darles una idea. respecto. A mí porque sí me fascinan las estadísticas. Ahí las disfruto y me meto y me meto y me meto hasta determinar qué espero. Sí tenemos cierto liderazgo que menciona que no es bueno llevarlo de esa manera. Respetamos esa parte, tampoco nos vamos a poner a contradecir, pero como le decía al inicio, lo que se logra controlar, se logra mejorar. Un comentario, si me permite, hermano Murphy. Dígame. Qué interesante, digo, ya no lo están haciendo como tal, pero siempre se presentan en las conferencias generales un informe financiero y estadístico. Nada más que ahora el informe lo hacen como un Sí, una reportaje. conferencia.
y aparece en Church News. Sí, Entonces, con el debido respeto, los líderes, si no les gustan las estadísticas, deben de ser más observadores en las autoridades generales. Como dice usted, no debemos criticar, debemos respetar y aceptar lo que ellos nos dan la pauta. Pero no podemos hacernos mirar hacia otro lado porque estas estadísticas, como usted lo presentó, están en la página de la iglesia, en la página oficial. Gracias. exacto. Exacto. Sí, está bien. Gracias, hermano Sierra. Y termino hasta acá porque estoy robándole tiempo, hermano, a mi tío. Pero ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero les pueda servir. Si necesitan, yo puedo compartir en el grupo la hoja en Excel si les sirve, ¿verdad? Para que puedan llevar ustedes su control. Si no, ustedes pueden crear sus propios controles también. Pero ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche y termino y con todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, mi hermanos. Antes de la hermana Mitillo, hermanos, ¿hay preguntas al respecto? Hermano Murphy, ¿nos podría poner otra vez la página de los reportes? Donde están las gráficas de barras, por favor. La otra, por favor. Esa. Hermanos, si ustedes pueden ver, esa, gracias. ¿Hay forma de poder agrandar las otras? Ampliarla un poquito. Hablamos de las 4 primeras generaciones, pero me gustaría un poquito más, ¿se puede? Ok. Miren, hermanos, la segunda gráfica de barras, perfecto, ese está bien. Nos dice los miembros que inician sesión en Family Search. O sea, son todos aquellos que durante el año entran por lo menos una sola vez a, a Family Search. Aquí nos está diciendo una cantidad. Si ustedes no son consultores, no tienen ningún llamamiento de liderazgo y no pueden ver estos, pídale al consultor, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo está las estadísticas del barrio con respecto a esto? Y es por muy supuesto. interesante, hermanos, porque todos debemos de invitar a que todos los miembros que tienen cuenta puedan entrar. No sé si ustedes se han dado cuenta, y estoy dando un énfasis a porque precisamente desde hace 3 años, si no me equivoco, ya ha estado ordenanzas listas. Entonces, todo aquel que nos dicen, a ver, entren a ordenanzas listas, ya está iniciando sesión en Family Search. ¿De acuerdo? Entonces, es una de las mejores formas de poder hacer que se incremente el número. Esto, hermanos, va dependiendo de la reunión sacramental. Vamos a suponer que sean en este barrio de 525, 100 personas las que asisten. Debemos recordar que más o menos un 30-35% son niños. Eso quiere decir que estamos hablando de 70-75 entre jóvenes mayores de 11 años hasta que se termine, ¿no? Entonces, todos esos ¿cuál es el número que debe determinar este barrio? Por lo menos 70-75. Sin embargo, tenemos que invitar a los menos activos para que entren a su árbol. Obviamente hay cuentas que no se han recuperado, etcétera, lo que sea. Pero esa sería la meta, hermanos. Esto es precisamente para eso, para que nos ayuden a subir en nuestra meta. Lo mismo se presenta en la anterior de las 4 generaciones. ¿Cuál podría ser la meta
de este año para el barrio, de cuántos miembros estamos hablando que pueden completar sus 4 generaciones, a lo mejor 30. Ah, bueno, 30. Y trabajamos sobre eso. Ahora fíjense, aquí hay 3 gráficas. En la primera dice agregaron. Son todos los miembros que tienen en cuenta que agregaron a por lo menos un familiar a su árbol. Vamos a suponer que ya pasaron, todos tienen las 4 generaciones. Ah, ok, de esos 75 vamos a suponer. Ah, no, 65, 70, ¿verdad? Más o menos. De esos 65, ya todos tienen, ya todos llegaron a las 4 generaciones. Entonces ya no se va a incrementar este número en apariencia, el de la primera gráfica. Pero donde dice agregaron, estamos hablando que siempre habrá posibilidad de que haya otros 65 más. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todos podemos agregar por lo menos a un familiar durante el año. La segunda, hermanos, esta es formidable porque nos dice cuántos agregaron recuerdos al árbol. Igual, siempre va a ser el número de cuentas el que nos determine esa cantidad. Pero ahí cada año empieza de ceros. ¿Por qué? Porque todos podemos agregar recuerdos. Por lo menos un recuerdo al año. Y fíjense, hermanos, la última gráfica es la más preocupante de todas. Pero es muy interesante que Family Search y que la iglesia le esté dando la categoría a la indexación como parte de un rubro dentro de las gráficas. Hemos escuchado que muchas personas dicen que ya no tenemos que hacer indexación. Si eso fuera así, no existiría una gráfica en esta estadística. ¿Se dan cuenta? Entonces, la iglesia no está quitando este rubro, por lo que es nuestra responsabilidad seguir indexando. Ahora, ¿cuántas personas? Ese es número de personas, no es porcentaje. ¿Cuántas personas deben de estar indexando en un barrio como el que estábamos mencionando? Si hay 65 cuentas, ¿cuántos deben de estar indexando? Las 65. Exacto. O sea, no tenemos que pensarle mucho. Sencillo. Si hay 65 cuentas, 65 debe de ser el número. Y al año, esto es haciendo por lo menos un registro. ¿Okay? Gracias, hermano Murphy. Y aquí, en el último, abajo, hasta abajo, hasta abajo. Si ustedes escucharon la capacitación mundial de historia familiar, de tiempo historia familiar, vieron aquí este rubro, miembros nuevos. No solamente se les debe de ordenar al sacerdocio a los varones que sean de la edad para recibir el sacerdocio, sino que los necesitamos llevar al templo con sus propias tarjetas inmediatamente después del bautismo. Esa fue la instrucción que se recibió. Si no fuera tan relevante, no estaría allí. Entonces, suponiendo que estas 6 personas en este barrio fueran adultos o mayores de 8 años, ¿a cuántos deberíamos de estar llevando al templo? Los 6. 6, si es que tienen más de 11 años. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, esta es la razón de ser de los indicadores. Por eso es sumamente importante que nosotros estemos al tanto de esta gráfica, aunque no seamos consultores. Cierto, un consultor nos puede decir, ¿y para qué quieres ver esta información? Les puedo garantizar, hermanos,
que ningún consultor les va a decir eso, no los va a cuestionar. Al contrario, les va a encantar mostrarles qué es y cómo se trabaja en el barrio. Muchas gracias, hermano Murphy. ¿Preguntas, hermanos? Un gusto, Gracias, hermano hermano Sergio. Sergio. Yo no estaba mandando gráficas a los consultores, al líder de templo, al consejero, al obispo, al presidente de quórum, pero se lo voy a mandar con su comentario a los consultores porque ahí les ayuda a fortalecerlos el crecimiento, dependiendo del trabajo, si lo estamos haciendo realmente, ¿verdad? Es correcto, hermano. Eso es muy sustancial, porque esa es prácticamente la razón de ser de nuestro trabajo, si somos consultores. Ahora, yo tengo una bendición muy particular. Mi obispo, que es un joven que acaba de cumplir 33 años, el, su, el esposo de la hermana de su esposa es obispo también. Y son más o menos contemporáneos, el otro es un poquito más grande, pero más o menos son contemporáneos. Y traen un pleito casado para ver quién hace mejor las cosas en todo. Entonces, a mí me encanta porque en historia familiar se están peleando a ver quién tiene mejores números. Y es formidable porque a mí me beneficia si yo soy el consultor o el líder de templo del barrio para que pueda poner mejores actividades o tengamos siempre mejores números. Entonces, a veces es bueno mostrarles las gráficas para que ellos puedan ver cómo estamos. Si no estamos bien, pues poder crecer. Es una buena forma de invitarlos a que podamos crecer. Muchas gracias. Gracias, hermano Murphy. Muy buena su presentación. Un gusto. Buenas noches, hermana, mi tío. Antes que se duerma, le toca. Hermana Rocío, que ya empezó a hacer frío. Muy bien. Ahí les voy a ir mostrando qué actividades hay. Disculpen mi cansancio. Bien, ¿qué recursos tenemos como consultores o como líderes de historia familiar y templo del barrio? Primero y principal tenemos mi familia, historias que nos unen. ¿A quién le gustaría leer? Yo, hermana, está bien. Bueno, Mi familia, historias que nos unen. El folleto Mi familia, historias que nos unen, ayuda a las personas a descubrir a familiares y antepasados y a reunir sus historias. También puede servir para que los miembros comiencen a preparar nombres de familiares para efectuar las ordenanzas del templo. muy bien. ¿Alguna vez han visto el librito este de mi familia o historias que nos unen? Sí, La gran mayoría seguramente que lo ha Sí, visto. Por lo menos alguna vez en su vida lo ha visto. sí, Es un hermana. pequeño librito que tiene las primeras 4 generaciones, donde uno puede escribir la historia de sus padres, la historia propia y la historia de sus abuelos, en donde puede escribir datos, anotaciones, recuerdos. Y la característica que tiene es de que permite, como dice ahí, a las personas a descubrir a sus familiares y antepasados. Generalmente estos manuales o libros o folletitos que utilizamos sirven para aquellas personas que son miembros nuevos o que recién están empezando con su historia familiar y están interesados en trabajar en esto. Entonces se recomienda empezar con el folleto de mi familia, historia que nos une. ¿Cómo puedo hacer? Puedo programar una actividad de barrio. eh, Recuerden que los líderes de barrio de historia familiar y templo trabajan junto con el quórum y la sociedad de socorro. Y dentro de esos comités también están las mujeres jóvenes. Entonces, es un
está todo tan bien organizado, y creo que también están los hombres jóvenes, si no me equivoco. Eh, pero está todo bien, tan bien organizado para que todo el barrio funcione y se involucre en las actividades de historia familiar y barrio, y templo, perdón. Entonces, si uno planifica en ese consejo, junto con esos líderes, una actividad para personas, miembros nuevos o para niños, para jóvenes que recién están empezando, eh, y planifican actividades basándose en estos folletos, lo que van a lograr es un despertar de un deseo, de un interés en su historia familiar. Algo que a mí me preocupó, que no sé si notaron ustedes en los indicadores que el hermano Murphy puso, nos mostraba, y que creo que repite en la mayoría de los barrios, es de que muchos jóvenes hijas no trabajan en sus historias familiares. Y yo creo que es porque no les damos el lugar. Eh, Creo yo, es una apreciación personal. Porque me supo pasar en mi barrio mientras yo era líder. Teníamos jóvenes que entraban a su árbol genealógico, imprimían tarjetas, todo, pero no las involucrábamos en el trabajo de enseñar a otros. Entonces, en la medida en que ellos se van involucrando y van aprendiendo, ellos mismos tienen deseos de enseñar a otros jóvenes a trabajar en la historia familiar. Que si bien es una historia muy personal, pero es una forma de contar su historia a otras personas, ¿no? Eh, de otra forma que se puede trabajar, como decía, es con los niños, que es un poco más simple, más sencillo, y, y por último es con las personas más grandes que pueden brindar esa información o las historias que ellos escribieron como una forma de ejemplo para aquellos que están recién empezando. ¿Hay alguna duda o pregunta en cuanto a este folleto? ¿No? Fíjese, hermana, buenas noches, que yo me di a la tarea de llenar el mío, le llené a mi nuera, le llené a mi hermana que cuando cumplió 90 años, a cada uno de sus hijos, el mayor, le di uno de estos folletitos, ¿verdad? Pero no son miembros. Y a miembros de la iglesia, cuando yo los atendí en el Centro de Historia Familiar, les pedía que llevaran esa información, por lo menos alguna, para partir de ahí, porque es bien difícil, ¿verdad? Pero muy bonito el folleto, muy útil. Lo que por ahí veo que ocurre mucho también, y es una apreciación personal, son todas apreciaciones mías, por lo menos pasa en mi centro de historia familiar, es que se brindan esos folletos y no se hace un seguimiento del mismo. Entonces, eh, la persona al principio sí está remotivada, pero cuando empieza a ver obstáculos es donde se desaniman. Y cuando uno recién empieza con algo y el ánimo es muy fuerte y el desánimo es muy fuerte. Entonces, si uno, me quedó grabado lo que dijo un hermano en una reunión una vez de acá del grupo, que dijo el trabajo de uno en uno, uno por uno. Entonces, si nos tomamos el trabajo de acompañar a esa persona en su investigación, en su búsqueda de historia familiar, eh, así sea acompañándolo a visitar a un familiar por los nervios, porque pueden ser personas que son conversas y no saben cómo empezar. Entonces, si uno como hermana ministrante, como ya esto va más allá del llamamiento de líder de barrio, de historia familiar y templo. Si uno como miembro de la iglesia se toma el trabajo de acompañar a esa persona de uno a uno y acompañarlo en el proceso de esto, yo puedo asegurar de que eh, los indicadores serían otros y eventualmente el progreso, tanto en el barrio como en la persona, sería otro. De eso no me cabe ninguna duda. El otro recurso que hay
es Family Search. Family ¿Puedo? Search. Sí, ¿quién me habló? Perdón. Perdón. No, que si quería que leyera, ¿puedo yo leer? Sí, sí, lee entonces. Bueno, muchas gracias. Dice familysearch.org y las aplicaciones de Family Search. Familysearch.org es el sitio web de la Iglesia para la obra del templo y de historia familiar. Ese recurso puede ayudar a los usuarios a establecer conexiones y parentescos en su árbol genealógico, descubrir a antepasados y sus historias, compartir y conservar anécdotas, fotografías e historias familiares, preparar nombres de familiares para efectuar las ordenanzas del templo. Las aplicaciones Árbol Familiar de Family Search y Recuerdos de Family Search hacen posible que las personas participen en la obra del templo y de historia familiar con sus dispositivos móviles. Gracias, hermano. No, gracias a usted. Entonces, no hay mucho más para agregar. La página web de Family Search nos permite organizar mejor la información que nosotros tenemos en el librito de, de historia familiar, el anterior. Me acabo de olvidar el nombre. Mi familia, historias que nos unen. Entonces, acá podemos ya, con la información que obtuvimos en el librito, podemos ayudar a esas personas a poder abrir su cuenta de Family Search y trabajar con ellos en esto de agrandar el árbol, ¿no? De historia, de su familia, de su historia familiar. Como dice ahí, eh, digamos que hay objetivos que se cumplen con Family Search: establecer conexiones y parentescos, descubrir antepasados y sus historias, compartir y conservar anécdotas, fotografías e historias familiares, preparar nombres de familiares para efectuar las ordenanzas del templo. De la misma forma de que uno acá trabajamos en talleres, ya sea de recuerdos, 4G, investigación genealógica, trascender, todos esos talleres que se dan o esas divisiones que hemos establecido en el grupo se pueden aplicar también en las actividades de barrio y destaca. Podemos hacer una actividad abierta de recuerdos, donde las hermanas de la iglesia o las personas que no son miembros podemos enseñarles a descargar la aplicación, abrir una cuenta, subir sus recuerdos, tanto a las personas que tienen su árbol genealógico como su árbol familiar, y podemos hacer actividades o maratones de recuerdos o preparar un nombre para el templo. eh, Dentro de el objetivo, creo yo, principal de esto, es poder llevar nombres al templo. Es uno de los objetivos: preparar nombres familiares para efectuar las ordenanzas del templo. Entonces, hay hermanos que muchas veces van al templo y no llevan tarjetas propias de sus antepasados. Entonces, el objetivo también podría ser hacer una maratón de llevar su propia tarjeta. Y como todo proceso de investigación requiere tiempo, siempre es bueno empezar con tiempo. Por otro lado, pensaba de que muchas veces con la tecnología no somos muy buenos, y más las personas que son muy adultas no saben, bueno, de la tercera edad, digamos, no saben utilizar muy bien el celular en cuanto a cómo subir fotos. Y ahí es un recurso para poder pedirle a los jóvenes o a los CAS que nos ayuden a poder ayudar a aquellos que no saben. Les puedo asegurar que el involucrar a los jóvenes o incluso a los niños que ya vienen casi con el celular debajo del brazo, eh, hace la diferencia en una diferencia positiva, porque conecta no solo a los adultos con los jóvenes y los niños, sino que los ayuda a poder aprender a aplicar el servicio, que no sea solamente el día domingo, por ejemplo, sino en este tipo de actividades. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Recuerden que con la aplicación de recuerdos uno puede subir historias, puede subir fotos, puede subir audios, eh,
yo conocí una hermana de la iglesia que ella tenía toda su familia ya cargada, entonces ella empezó a subir historia de las actividades de la iglesia a las cuales ella participaba. Entonces, o hacía parte, ¿no? Entonces iban a visitar a una hermana del geriátrico, ella sacaba foto y subía esa foto recuerdo. Entonces decía, en el día de ayer fuimos las hermanas del barrio tal a visitar a fulanita. Y de esa forma ella subía ese recuerdo, tanto ya sea como para su familia como para el barrio en donde ella perteneció, en donde ella establecía esas relaciones de amistad en, en su cuenta de Family Search. ¿No hay dudas en cuanto a esto? Para poder seguir con el que sigue. Adelante, adelante. Bien. La indexación. Este es uno de los últimos, digamos, puntos que toca el manual de instrucción en cuanto a los recursos que tenemos para poder trabajar como líderes o como miembros de la iglesia. La indexación. ¿Le gustaría leer a alguien? Hermana, Yo ¿puedo puedo leer? leer. La que quiera. Ok. La indexación. La indexación es el proceso de ingresar información procedente de registro histórico en una base de datos que permite realizar búsqueda en familysearch.org. Quienes indexan hacen posible que otras personas puedan descubrir a sus antepasados con más facilidad y efectúen ordenanza del templo a favor de ello. Cualquier persona puede participar en la indexación y pueden ser una experiencia particularmente satisfactoria para los jóvenes adultos, los miembros que no pueden asistir a las reuniones de la iglesia con regularidad, los miembros nuevos y el público general. Muchas gracias, hermana. Entonces, la indexación es un programa o parte del programa de Family Search en donde nos permite involucrarnos en brindar facilidad de acceso a los registros. ¿Cómo? Por medio eh, de la transcripción de datos. Nosotros extraemos datos del registro, los escribimos en los ítems que se nos piden que carguemos y ese lote después o ese proyecto se envía. Y se hacen proyectos en función de la zona geográfica. Por ejemplo, acá en Argentina había proyectos de parroquias, eh, de iglesias católicas y de registros civiles. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos permite hacer la indexación? Nos permite servir, eh, en especial para aquellos que no tienen el tiempo disponible capaz para poder ir a un centro de historia familiar o de participar de las actividades de templo de historia familiar del barrio, y lo puede hacer cada uno desde su casa. Uno de los indicadores que mostró el hermano Murphy es en cuanto a indexación. ¿A cuántos hermanos son los que indexan de mi barrio, de mi estaca? Porque una vez que uno ingresa a su cuenta de Family Search, uno puede ver que pertenece a un grupo de barrio y a un grupo de estaca automáticamente. Entonces, como miembros de esos grupos, nosotros podemos eh, ayudar a la obra por medio de la indexación. ¿Desde dónde? Desde nuestra casa. Con el simple acceso a la computadora o con el celular, se puede aplicar la indexación en cualquier parte. Vuelvo a repetir lo mismo, fíjense que puede ser una experiencia particularmente satisfactoria para los jóvenes adultos, los miembros que no pueden asistir a las reuniones de la iglesia con regularidad, los miembros nuevos y al público en general. Es un desafío el poder interpretar los registros. A mí me cuesta mucho todavía. Pero
yo hice una maratón de indexación cuando hace unos meses, un año casi, con las jóvenes de 2 barrios. Hicimos una maratón de indexación y yo les puedo asegurar de que ellas, a pesar de la dificultad que era leer los registros, ellas tenían el deseo y la disposición a servir. Y no se las veía mal, no se las veía tristes, se las veía emocionadas cuando podían interpretar alguna palabra, alguna letra, y se ayudaban entre ellas. Entonces, algo que es como un hilo transversal en todos los programas de la iglesia es de que podemos ayudarnos unos a otros a poder crecer como miembros de la iglesia, como discípulos de Jesucristo. Y el trabajar en estos programas nos ayuda a poder eh, ejercer la fe, la perseverancia, la paciencia, eh, la bondad con otras personas. Podemos hacer maratones de indexación en el barrio, podemos hacer maratones de indexación de estaca. Lo que a mí el último mensaje que me habían dado de parte del estaca era de que no se hacía énfasis en el número de indexaciones que se hacían, sino en la calidad de indexación, de que completaran todos los datos, todos los campos y de que fuera lo más fidedigno posible. Entonces, ¿tienen alguna duda de esto? ¿Alguna vez vieron cómo se indexa algo? Sí, hermana. Mire, fíjese que nosotros en el barrio, el miembro del Sumo Consejo destaca encargado de Templo de Historia Familiar, gestionó un taller móvil, así se llama, que es un paquete de computadoras, de laptops, y que se programan para tenerla en cada barrio de la estaca. Y con esas computadoras se le enseñan a los miembros, ¿sí? A indexar, se le dan de alta todo para que tengan sus cuentas en Family Search. A los niños que van avanzando se les va abriendo sus cuentas. Y fíjese que ha sido algo excelente porque a raíz de eso las metas se superaron y por mucho en todos los aspectos, ¿eh? Hablando de Templo de Historia Familiar. La verdad que eh, muchos miembros no tenían ni sus cuentas en Family Search, eh, no tenían nada de su genealogía y hoy por hoy todos los miembros del barrio hemos avanzado en eso, ¿no? Hemos aprovechado, por ejemplo, y como usted bien dice, los jóvenes traen ya la tecnología bajo el brazo, pero hay cosas que los jóvenes no pueden, por ejemplo, leer manuscritos antiguos del año 1600, 1700, en donde pues es difícil entender, o sea, ellos actualmente pues no entienden ese tipo de cosas, pero ahí hacemos uso de los hermanos y hermanas que son de 80, 85 años. Ellos nos ayudan perfectamente bien, ¿no? Ahí dice esto y esto y esto, ¿no? Entonces, eso también nos ha ayudado para ayudar a los jóvenes a entender ese tipo de escritura, ¿no? La verdad que yo considero que cuando hay líderes que se esmeran en que la membresía haga lo que tiene que hacer, bueno, pues hay que ponerles herramientas también, ¿no? Para que puedan ellos hacer lo propio. Es mi comentario, hermano. Totalmente, es así. Es más, nos pasó la última vez que hicimos una maratón acá en el barrio, que el internet de la capilla no funcionaba. Entonces yo propuse que hiciéramos una maratón de Participa. Y les descargué la aplicación a todos y todos hicimos Participa hasta que anduvo el internet de la capilla. Entonces, eh, hay muchas maneras de aportar en la obra por medio del templo y de la historia familiar. Siempre el objetivo es de que podamos ayudar a otros a que puedan
establecer esas relaciones con sus antepasados, ser el eslabón que une lo que pasó con lo que viene y que sea el eslabón duro, que no se rompa, ¿no? Siempre recuerdo, eh, hace poco estuve en una clase de resiliencia y una hermana dijo de que ella eh, podó su árbol genealógico porque había relaciones que ella le hacían mal. Y yo me acuerdo que le dije de que parte de la doctrina de la iglesia es que las familias sean eternas. Y nosotros no podemos podar árboles. Lo que podemos hacer es poner límites. Pero el árbol es uno solo y siempre hemos elegido desde la preexistencia de la familia que tenemos, a los padres que tenemos. Entonces, yo siempre valoro mucho porque esto es como una cadena que se une de eslabón en eslabón. Valoro mucho la familia y si bien hay cosas que me gustan y otras que no de mi familia, uno aprende a poder amar esas imperfecciones por medio de la historia familiar. Eh, yo sé sin ningún lugar a dudas de que la indexación, el folleto Mi Familia y Family Search son una gran herramienta para el barrio, para nosotros y para todos, todo en general, todo el mundo, en donde eh, podemos encontrar a nuestros antepasados, en donde podemos encontrar y, y podemos ayudar a otros a poder encontrar su historia, a poder sanar sus historias y a poder brindar paz y consuelo a aquellos en los cuales la historia no ha sido muy buena. Eh, había no me equivoco, un apóstol en la última conferencia que dijo que el trabajar en la historia familiar nos ayuda a sanar y ayuda a sanar a la familia en general. Y de eso no tengo ninguna duda. Podemos brindar la paz y el consuelo a los que están pasando por problemas y por dificultades. Y como miembros de la iglesia podemos hacer la diferencia motivando a otros a poder participar de esto. Yo creo que cuando uno aprende a usar Family Search, aprende a usar el- el- la indexación, es tanta la emoción y el deseo de que otros aprendan, de que eh, uno lo invita a la casa y se siente y le enseña, o nos juntamos el domingo, o vamos al centro de historia familiar y queremos ayudar. Entonces, que podamos transmitir esa alegría y esa emoción por trabajar en esto, para que ellos también puedan eh, sentir lo mismo que nosotros. Y sé que si hacemos esto, el Señor va a bendecir no solamente en nuestra vida, sino también en nuestro barrio. Y algo que una vez le dije a mi esposo, no somos números, si bien todo se cuantifica, pero no somos números para Dios. Somos sus hijos y Él nos conoce y sabe cómo podemos, sabe lo que necesitamos y Él sabe cómo ayudarnos y sabe nuestro potencial y que nosotros podemos ser o lograr hacer como Él, ser como Él. Y esto es lo que quería compartir en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermana, Amén. hermana Rocío, muchas gracias. Voy a quedarme un momentito más con los hermanos, les voy a explicar otras actividades si usted gusta irse a descansar. Para todos los que no sepan, es medianoche allá en Argentina y la hermana es mamá de 3 chicos, atiende a su esposo y tiene como 400 llamamientos, aparte de sus asignaciones. Entonces, hermana, si usted gusta, puede irse a descansar. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Gracias a gracias. todos.
Hermanos, Gracias, hermana Lucía. quiero explicarles, algo. Si nosotros llegamos a Family Search, las actividades que mencionó la hermana Rocío son la base de lo que tenemos que hacer. Pero cuando nosotros llegamos a Family Search, podemos encontrar muchas cosas para hacer. Pero quiero que ustedes vean aquí, ¿de qué se trata la historia familiar? ¿En qué se centra, hermanos? A ver, abramos el diálogo. ¿En qué se centra la historia familiar? Puedo decir, en unir, perdón, hermana, en unir familias, tanto las que fueron, las que somos y las que serán. Perfecto. Y esa es mi idea. Muy bien, ¿alguien más? Sí, se centra en Jesucristo. Bueno, en realidad se centra en las familias, hermana. Se centra en las familias. Pues el recogimiento de Israel de este lado y del otro lado del velo. Correcto, pero se centra en la familia. ¿De acuerdo? Como familias es como debemos de trabajar. Por eso se llama Family Search, ¿no? Pero lo hacemos del otro lado del velo y de este lado. Pero son las familias. Si yo abro Family Search, me voy a centrar principalmente en la familia. Lo puedo hacer solo o lo puedo hacer en familia. Si ustedes ven aquí, hermanos, en la barra superior, yo voy a encontrar una palabra muy interesante que es actividades. Si yo le doy clic, miren, me pone aquí una serie de actividades que puedo realizar solo, insisto, y de preferencia sería como familia. Un consultor del templo Historia Familiar debe de iniciar con las actividades que se proporcionan aquí. Fíjense, tú y tus historias. Bueno, primero, actividades de historia familiar, actividades en casa y en línea diseñadas para toda la familia. Es una historia familiar de una manera totalmente nueva. Entonces, todo sobre mí. Parientes famosos, comparar una cara, registrar una historia. Y si hubiera nacido en actividades para el hogar. Y luego todo sobre tus antepasados. Colaboradores principales, desafíos sobre los antepasados. Descubre a los familiares que necesitan agregarse a tu árbol. El matrimonio de tu antepasado. Falta información del templo. Fotos de tus antepasados femeninos. Historias de tus antepasadas. Mis antepasados en la década de 1950. Mis antepasados en registros militares. Oportunidad para el templo, registros religiosos, registros queridos y tiempos difíciles. Hermanos, imagínense, tenemos aquí para hacer muchísimo de historia familiar. ¿Cuántos a veces nos preguntamos a la hora de hacer la noche de hogar? Ay, pues no sé qué actividad hacer. Métate aquí. Vamos a ver, hermanos, todo sobre mí. Todo esto es en línea. Sin embargo, lo puedo hacer. Puedo hacer esto, lo puedo adaptar para que lo podamos hacer en una noche de hogar sin necesidad de estar en la computadora, o puedo hacer más. Miren, el significado y origen de tu nombre. ¿Cuántas personas comparten sus nombres? Popularidad del nombre. Mi patrimonio, ¿de qué parte del mundo proviene el nombre? Los principales noticias del año, cuando yo nací. Los principales avances tecnológicos de ese año. El sello del correo. Mucho de esto está hecho para el pueblo norteamericano. Bueno, algunas cosas van a funcionar y otras no.
¿Qué película era la más popular cuando yo nací? El ganador de la mejor película, miren, ¿sí? ¿Pueden ver ustedes? Nada más de un solo rubro. Si yo me regreso y me voy a comparar una cara, me va a poner que yo ponga una fotografía y me va a comparar con todas las fotografías de mis familiares y va a permitir que me diga a quién me parezco más. Esa es una sola actividad. Si yo me voy, fíjense aquí, actividades en el hogar, para el hogar. Igual, me va a poner recomendaciones que yo puedo hacer en mi casa, fíjense. Estas actividades familiares para el hogar te ayudan a descubrir, reunir y conectarte con tu familia, tanto del pasado como del presente. Nombre, preguntas para la cápsula del tiempo, caja, acerca de mí, de dónde soy, llevar un diario a mi manera, mi voz, mis experiencias, etc. Sobre mi familia, ¿sí? El templo. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, hermanos, podemos tener muchísimo para hacer como familia. Preguntas, hermanos, comentarios. Perdón. Bueno, hermano, le agradezco porque yo siempre veía eso y, sí, cómo no. Pero ahorita ya que lo abrió dije, wow, de lo que me he perdido en hacer. Entonces, yo quiero dejar todo eso a mis descendientes, pero no nada más de mí, sino de lo que he descubierto en base a la genealogía sobre mis antepasados, porque yo solo pude conocer a mi abuela y bisabuela materna, a nadie, todos los demás muertos. Sin embargo, por la genealogía les he conocido, he adquirido conocimiento en cuanto a, por eso mi carácter es así, o tengo la nariz así, o lo que sea, ¿no? Gracias a la genealogía. Y entonces, yo ese conocimiento para que ellos ya no les cueste tanto trabajo a mis descendientes, pues así se los puedo pasar, para que ellos también, en base a eso, digan, ay, mira, entonces yo me parezco, digamos, a la bisabuela o qué sé yo, ¿no? Y con lo que usted acaba de mostrar ahorita, wow, no, ¿para qué me lo dijo, hermano? Lo que es que no voy a ni a dormir de estar ahí metida. Si así me la paso, ahí metida haciendo, pues más. Ayer estaba con mi sobrino, le abrí su cuenta y está haciéndole su árbol, en fin, mostrándole que una vez que mete el nombre con todo lo que de mí ya he hecho, le digo, mira, ya jalé todito, ya jalamos toditito, y aquí tú ya pues te ahorraste la chamba que yo ya he hecho, pero ve lo que te falta por hacer. Y me decía, no había yo ni comido ni nada, y se dio la noche. Dice, oye tía, pero ve a comer. Digo, mira, yo metida en esto no me importa ni comer, ni que ya me cansé, no me importa, a mí se me olvida todo. Yo aquí me Hay puedo que seguir comer, días, hermana. horas, y feliz. No, sí, ya lo hice, ¿no? Pero yo, se me olvida todo y mi cuerpo, pues sí se cansa, pero dice, tú síguele, si eso te gusta, adelante. Y qué Correcto. felicidad. Le agradezco, hermano. No, hermana, muchas Buenas gracias. noches. Ok. ¿Alguna pregunta? Gracias, hermana. ¿Alguna pregunta más? ¿O comentario? ¿No? Bueno, yo les tengo una, para terminar, les invito a que hagamos una actividad, hermanos. Si hay consultores de barrio, de estaca, de área, o en sus barrios o en sus estacas han realizado alguna actividad, me gustaría que hicieran ahorita
este ejercicio, que nos platicaran cuáles han sido algunas de las actividades que se realizan y a lo mejor muchos de nosotros podríamos tomar nota sobre estas recomendaciones, estas actividades que se han realizado y las podemos aplicar en nuestros barrios. El día de hoy se compartió una extraordinaria sobre una persona que fue invitada a conocer sobre Family Search e invitó a todo un grupo con el que está relacionada y fueron aproximadamente 19 personas no miembros a esta actividad. Se les aperturó la cuenta de Family Search y les explicaron cómo trabajar y finalmente se les obsequió un libro de... Muy bien. Está abierto la posibilidad de que ustedes nos comenten qué actividades han tenido en sus barrios. ¿Destacas? Bueno, hermano, yo lo que les quiero compartir es que mi rama es una rama pequeña, pero aquí en Monterrey, como me imagino en muchos estados y más del lado fronterizo, y los hermanos que vienen emigrando de Sudamérica, ha llegado muchos hermanos miembros y no miembros, y que llegan al barrio. Entonces, las actividades que hemos tenido es de historia familiar los jueves, y entonces es algo que a ellos les ha emocionado, a los que en un momento se han alejado del evangelio y por este cambio de migración, pues se han venido a refugiar nuevamente en el evangelio. Entonces eso les ha fortalecido el saber que no están solos, y aquellos que conocen el evangelio les llena de emoción saber que hay esta parte de historia familiar, y han sido hermanos de Cuba, de Venezuela, Ecuador, de Haití, y entonces han sido muy edificantes y hemos aprendido mucho también de su historia, de sus tradiciones, y ha sido muy enriquecedor, o sea, mutuamente las culturas y poder contribuir en algo tan importante que es la historia familiar. Excelente, hermana. Muchas gracias. Entonces, un jueves de historia familiar. ¿Alguien Jueves más? de historia Gracias, familiar. hermana Flores. ¿Alguien más, hermanos? No. Eso me preocupa porque quiere decir que no tienen actividades de historia familiar en sus barrios. Bueno, sí, sí, hermano, mire, lo que comentaba yo hace un rato, en el barrio, pues tenemos actividades de indexación, pues, por lo regular con los hermanos mayores, les ayudamos a ingresar los nombres de sus familiares a su árbol, sí, y pues siempre estamos constantes en tener actividades de este tipo, a veces con el proyector y la pantalla, para que todos vean cómo se hace cierta actividad. Ahí lo ponemos y la verdad que es edificante, los hermanos se motivan bastante, ¿no? Al ver esto. Y pues considero que es una forma importante de avanzar, ¿no? Como barrio. Muy bien, muchas gracias. En lo que se anima a alguien más, nosotros hicimos el año pasado una actividad con las hermanas de la Sociedad de Socorro. Les invitamos a que trajeran un platillo de cocina que es alguien, su mamá, una tía, una abuelita, alguien de su familia, ya mucho tiempo atrás les enseñó a cocinar. Y fue muy bonito porque todas las hermanas participaban y decían, algunas llevaron directamente el platillo y otras mostraban cómo lo habían hecho, pero platicaban cómo les habían enseñado, la parte de la historia y la cercanía que tenían con las personas. Eso fue bastante emotivo porque, bueno, las hermanas pudieron subir esos recuerdos a su respectivo árbol. Ese es un ejemplo. ¿Alguien tiene algún otro?
Pues nuevamente yo, hermano, ahorita viéndolo de historia hizo que me acordara que aparte del jueves de historia familiar, hacemos un jueves internacional. Entonces, los hermanos que asisten a la rama, pues se habla ese jueves de su historia, de su, como usted dice, de su comida. Involucramos pues esos sentimientos, ¿no? Me lo enseñó mi abuela, mi bisabuela, y en lo que las hermanas comparten la historia y cómo se los enseñaron, pues nos llena de sentimiento porque pues aunque uno no quiere y en un momento dado no conozcamos a la familia, se nos salen las lágrimas. Entonces es muy bonito saber de sus tradiciones, su cultura, su comida y hemos aprendido. Entonces, así como ha sido un jueves de historia familiar, un jueves también para que ellas recuerden su lugar de origen y que aquí tienen también una familia a pesar de la distancia y un jueves donde ya llevamos lo trabajado que es llevar las ordenanzas al templo para realizar la obra. Muchas gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Ella lo dijo todo de mi barrio. Hermano Sierra, Sí. yo sí, actualmente en nuestra estaca ahorita estamos trabajando con un calendario. Yo creo todos han visto el de Ilumina al Mundo en el mes de diciembre, donde en cada día se hace una actividad, ¿verdad? Para iluminar a las personas con nuestro servicio. En la estaca nos pusieron dos calendarios, uno que es sobre la obra misional y el otro que es sobre, se llama Ilumina tu historia familiar. Y en esta somos 6 barrios, 3 barrios nos dieron el de historia familiar y a otros 3 barrios están trabajando con la obra misional. Entonces, en cada día pues tenemos una actividad y, y las las hermanas ministrantes están encargadas también de trabajar junto con las hermanas que visitan y estamos teniendo muy buena respuesta. Hacía años que no, por más que se intentaba, no respondían. No tenemos el 100 todavía, pero por lo menos ya hay más enviadores al templo. En lo que enseñaba el hermano Murphy, ya se puede ir viendo eh, pues un poco más de actividad. Ya más hermanos suben recuerdos porque cada actividad es muy sencilla, la actividad que hacemos diario, entonces todos lo podemos hacer y están animados los hermanos. Excelente, hermana. Ya lo hizo, pero ojalá nos pueda compartir en los grupos este calendario para que podamos tomarlo de idea. Ojalá, hermana. Sí, como Lisa. Muchas gracias. Bueno, una oportunidad más. No, hermanos, es preocupante. Iba a decir, hermano, Sí, dígame. que realmente fue muy edificante el hecho de que hayamos hecho ese trabajo en el barrio, el hecho de hacer un guisado, de que decirlo ahí, qué es lo que, quién te lo enseñó, por ejemplo, mi abuela. Yo les enseñé un platillo que se llama las bolitas estas de carne, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? No, no, a mí no me diga bolita de carne, hermana, ¿qué pasó? No, ¿cómo se llaman las bolitas de carne? Albóndigas a la campesina, ¿sí? Y recuerdo que todas las hermanas estaban trabajando sobre su árbol familiar, llevaron sus computadoras, sus tablets y estaban trabajando sobre eso, mientras que otra persona les decía o les hablaba sobre el guiso y quién se lo había enseñado. Y fue muy edificante, muy bonito. Realmente, ojalá y realmente hubiera más cosas como esas, hermano Sierra. Gracias. Díganle a su líder de Templo Historia Familiar de su barrio, hermano.
Sí, pero sabe que es bien difícil luego hablar con el hermano, con el líder del barrio, porque anda muy ocupado. Siempre. Ok. Hermana Lupita, fíjese que la mayor parte de los barrios es así. Y precisamente, hermano, sí es preocupante porque a lo mejor los líderes no, o los consultores no han hecho algo para tener actividades, porque no saben qué pueden hacer. Y por otro lado, los consultores que sí están poniendo actividades no tienen la asistencia de las personas. Una hermana que estuvo con nosotros como colaboradora que tuvo que irse por situaciones especiales, me mandó una foto, ella siendo consultora afuera de la capilla, sentada en la banqueta, tuvo su actividad con una hermana porque no había nadie que les abriera la capilla, y ella teniendo la actividad en la calle, sentadas en la acera. Eso es triste, pero la hermana no se limitó a que le dijeran o no, si podía hacer la actividad allí, la hizo simple y sencillamente. Hermanos, miren, podemos hacer maratones, tanto de indexación como de participa. Que participa es muy sencillo y es muy práctico. Se puede hacer en un fin de semana, se puede hacer en un día, se puede hacer en un mes. Las hermanas de la Sociedad de Socorro de mi barrio ya tienen planeado hacer su maratón y ellos la van a hacer durante todo el mes. Algunos hermanos pueden hacer esto de recuerdos de alguna forma o de otra. Pueden utilizar algunas de las otras situaciones que están ahí recomendadas en actividades o pueden simple y sencillamente imaginar cualquier cosa. Gracias, la hermana Elisa ya compartió este archivo, lo pueden descargar ahí. Pero quiero explicarles un punto muy, muy importante, hermanos, del cual vamos a tener una clase en martes en específico. Para que si yo soy consultor de templo o líder de templo en mi barrio, o consultor en mi barrio o en mi estado, yo necesito algo. No puedo estar sacando actividades nada más para ponerlas. Se llama plan de barrio, de templo e historia. Y puede ser algo sumamente sencillo, lo quieren complicar, lo pueden hacer complicado, pero lo más relevante es que debe de existir un plan de barrio, de templo e historia familiar. Hablaremos en una clase al respecto. Lo que les pido, hermanos, es que si no tienen, si ustedes no son los consultores, pero quieren tener actividades, háganlas primero en su casa. Y si hay un líder de templo o un consultor de templo en su barrio, invítenlos a que puedan ir a su casa. Hasta por Zoom pueden ir. Y ellos se van a motivar para hacerlo. Pero tienen que trabajar con el plan de barrio. Es mi testimonio, hermanos, que el crecimiento en los indicadores de historia familiar se determina por la actividad que tengamos. La actividad principal, hermanos, y esto, quiero terminar con esto, la actividad principal de todo lo que hacemos en historia familiar es llevar a las personas a que vayan al templo a efectuar las ordenanzas por sus antepasados. Esa es la actividad principal. Tendremos una clase sobre cómo preparar excursiones o no recuerdo cómo le llaman en caravana, creo le llaman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para realizar estas actividades? Pero sé con todo mi corazón, hermanos, que si nosotros nos esforzamos por realizar este tipo de actividades, y aunque no seamos
no tengamos ningún llamamiento de historia familiar, lo podemos hacer en nuestras casas. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a terminar. Hermana Lupita, hay muchas actividades que podemos trabajar ahí. Salud. Vamos a terminar con la última oración. Y precisamente, hermana Lupita, ¿puede ofrecernos la oración? Sí, hermano, muchas gracias. Ya apunté todas las ideas que dijeron, entonces sigo motivada, hermanos. Bueno, entonces voy a hacer la oración con permiso de todos. Bendito y amoroso Padre Celestial, muchas gracias por esta reunión y gracias a los hermanos que nos brindan su guía para capacitarnos mejor, para aprender nuevas cosas.